El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más a otra clase sobre teología propia. Ahorita estamos estudiando lo que son los atributos de Dios. La teología propia, hablé sobre ella en un video anterior y dijimos que era una rama de la teología sistemática que se encarga del estudio de Dios, o mejor dicho, la doctrina de Dios. Se trata de conocer todo lo que podamos conocer en la revelación de la palabra de quién es Dios. Entonces aquí trabajamos o estudiamos todo lo que es los argumentos de su existencia, su naturaleza, sus atributos. Ya hemos visto varios atributos. Dijimos que habían los atributos de Dios se pueden dividir en atributos comunicables y atributos incomunicables. Hasta ahora hemos estado estudiando los atributos incomunicables, que son todos esos atributos que solamente posee Dios, que no son transferibles a otro ser, solamente los posee Dios. Entonces ya vimos varios atributos. Hoy vamos a continuar con el atributo de la eternalidad. El atributo de la eternalidad va con el atributo de la inmutabilidad. En realidad, va con todos los demás atributos, porque como ya vimos, los atributos de Dios no se pueden dividir unos de otros. Los atributos de Dios son Dios y Dios es sus atributos. Es decir, sus atributos son su perfección, los atributos son su sustancia, son su naturaleza, y son una sola sustancia. No es que son varios elementos que lo componen, eso ya lo vimos, pero siempre se lo recalco porque es sumamente importante, aunque parezca que no lo es, pero si no queremos caer en errores teológicos, tenemos que siempre recordar que Dios, además de ser uno solo, es una sola sustancia. Tiene una naturaleza única, indivisible, simple, que no es compuesta. ¿Okay? Cuando hablamos de su eternalidad, estamos hablando de que Él es desde siempre y para siempre. Por ejemplo, como lo dice el libro de Apocalipsis, por lo menos Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. O sea, el alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra del alfabeto griego. Cuando Él dice yo soy el alfa y la omega, Él está diciendo antes de mí no hay nada y después de mí no hay nada. También vemos la adoración de los seres que están frente al trono, que dicen al que era, al que es y al que ha de venir. Ahí vemos que ellos adoran su eternalidad. ¿Ok? Cualquiera podría decir, pero nosotros también tenemos ese atributo porque Dios nos da a nosotros vida eterna. Lo que pasa es que es muy diferente el atributo de la eternalidad de Dios a la vida eterna que nosotros podamos tener. Fíjense, nosotros somos seres finitos que conseguimos la vida eterna por gracia en este punto de nuestra existencia, y en este sentido podemos ser eternos. Pero porque Dios, en su aceidad, que fue el atributo que ya vimos, y en su omnipotencia, en su gracia, en su justicia, en su amor, en su bondad, en su benignidad, determinó transferir a nosotros de alguna manera una pequeña partícula de su eternalidad. Sin embargo, nosotros solamente podemos ser eternos en este sentido. Mas Dios es eterno en todos los sentidos que nos podamos imaginar. Dios es eterno, su amor es eterno, su luz es eterna, su vida es eterna, sus designios son eternos, sus decretos son eternos, su ira contra el pecado, su ira contra el impío también es eterna, porque Dios está eternamente airado con el pecado y con el pecador también. Dios aborrece al impío, como lo dice el Salmo. Entonces, la eternalidad de Dios es esa propiedad o esa perfección que le da trascendencia, infinitud
a todos sus demás atributos, a toda su naturaleza. Entonces ya vemos la diferencia entre el atributo de la eternalidad, que decimos que es incomunicable porque nadie puede tener el atributo de la eternalidad en sí mismo como lo tiene Dios. Solamente gozamos de un simple vestigio de este atributo y lo gozamos gracias a este atributo y a sus otros atributos, como por ejemplo su omnipotencia, porque gracias a que es todopoderoso nos pudo dar vida eterna. Gracias a su aceidad esta vida eterna puede existir en su autoexistencia y gracias a su eternalidad nos puede proveer de esa perfección que Él tiene. Y gracias a su bondad y a su misericordia, porque no lo merecíamos. Gracias a su justicia, porque ya que Cristo murió en la cruz y consiguió imputarnos a nosotros que éramos culpables, consiguió imputarnos esa justicia, ahora Dios por su justicia nos da vida eterna en Cristo Jesús. Entonces gracias a que Dios tiene todos esos elementos, por llamarlo así, es que nosotros podemos gozar o disfrutar de este vestigio de su eternalidad. Pero no nos podemos confundir a pensar que nosotros podemos tener el atributo de la eternalidad como Dios lo tiene. ¿Ok? Recordemos que el atributo de la eternalidad va con los demás atributos incomunicables que nosotros no tenemos. Entonces, ya vemos que Dios no solamente es eterno en el sentido del tiempo, sino que es eterno en todos sus sentidos. Dios es eterno en sus decretos, Dios es eterno en su pensamiento, Dios es eterno en su elección, Dios es eterno en su amor, en su ira, en su gracia, en su misericordia, en su justicia, en su bondad. Y la eternalidad de Dios es lo que a nosotros nos da la confianza, o es parte de lo que a nosotros nos da la confianza hacia Él. Porque es un Dios que no tiene sombra de variación, es un Dios que existe y siempre ha existido, como dice Isaías 43, dice: antes de mí no hubo Dios formado, ni lo habrá después de mí. Entonces, al ser el único ser verdaderamente eterno, que jamás muere, que jamás cambia, que siempre es igual y siempre existirá, por gracias a su eternalidad, entonces yo puedo estar confiado, porque estoy confiando en un ser que jamás va a cambiar. Estoy confiando en un ser que jamás va a dejar de ser en ningún sentido, ni en el sentido espiritual, ni en el sentido de su bondad, ni en el sentido de su justicia, ni en el sentido de su gracia. Cuando Dios decide amar, Él ama eternamente, y cuando Dios decide aborrecer, Él aborrece eternamente. Entonces, comprendamos que su eternalidad no está divorciada de sus demás perfecciones. Dios está eternamente airado contra el pecado. A veces escuchamos hablar de un Dios que solamente tiene un amor eterno. Ese amor eterno es para aquellos que aceptan a Jesús como su único Señor y Salvador, aquellos que son sus hijos. Por eso dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos que son hijos de Dios gozan del amor de Dios como Padre, mientras que cuando no aceptamos ni recibimos esa justicia que genera en nosotros vida eterna en Cristo Jesús, pues Dios está eternamente airado por la desobediencia de no haber aceptado su sacrificio perfecto para limpiar nuestros pecados. Entonces yo te invito a que llegues al análisis final, a que hagas una introspección, a que analices tus pensamientos, tu conducta, tu vida, porque así como el amor de Dios es eterno, también su ira es eterna. Y por eso es que habla la palabra de un infierno, de un fuego eterno. Ese fuego eterno no es el amor de Dios, ese fuego eterno que consume, que destruye el alma, como dijo Jesucristo: no le temas al ladrón, que solamente te puede matar o robar y hasta ahí, pero témele al que puede destruir el alma en el infierno. Y Él dijo que ese fuego nunca se apaga y que ese gusano nunca se muere. Esa es la ira eterna de Dios. Y ahí Dios no va a condenar al pecado, ahí Dios va a condenar al pecador. Entonces aprendamos que Dios es un Dios de amor eterno, pero también es un Dios de ira eterna. Y su ira es justa,
y santa. Si Dios aplicase su justicia a los seres humanos, pues simplemente dejaríamos de existir. Pero como su justicia no está divorciada de su bondad, Él quiere mostrar su justicia, pero también quiere mostrar su bondad. Si Él quisiera mostrar solo su justicia, pues ya dejaría de existir la raza humana. Solamente con que Dios pensara mostrar solo su justicia. O si su eterna ira estuviera divorciada de su eterno amor, pues todos desapareceríamos. Porque la paga del pecado es muerte, y es una muerte eterna. Pero si Dios si Dios no fuese santo, cuando hablamos de que y ese es otro atributo incomunicable del que tal vez más adelante vamos a hablar, su santidad hace de que Él esté airado contra el pecado. Porque si no está airado contra el pecado, entonces no es santo, ni tampoco es justo. Entonces su justicia y su santidad, que son dos atributos de Dios, hacen que Él esté eternamente airado contra el pecado. Y eso es lo que genera las llamas del infierno, que van a destruir al impío eternamente. Si Dios no tuviese bondad, si Dios no tuviese ese amor, pues todos desapareceríamos. Pero si Dios tuviese solo el amor y no tuviese santidad, no estuviese airado contra el pecado eternamente, entonces simplemente todos seríamos salvos, y todos seríamos salvos de una manera corrupta, sin importar hagamos lo que hagamos. Pero como tenemos un Dios que no es santo, entonces Él va a salvar a todo el mundo, haga lo que haga, viva como viva. Pero como Dios hizo todas las cosas para mostrar sus atributos, para que el hombre le adore por lo que Él es, por su naturaleza que está constituida en sus atributos, entonces Él quiere mostrar su amor eterno, pero también quiere mostrar que es un Dios santo y justo, y eso se revela en su justicia eterna, reflejada en su ira eterna. Entonces de esta manera podemos despejar dudas, como por ejemplo a veces nos preguntan, bueno, ¿y por qué Dios permite que un niño muera pequeño? Yo siempre respondo y yo digo, a mí lo que me sorprende no es que un niño muera pequeño, a mí me sorprende es que ese niño crezca y llegue adulto. A mí me sorprende que ese niño crezca y sano, saludable, que prospere aquí materialmente en la tierra, que logre el éxito terrenal, que pueda conocer a Dios, que pueda arrepentirse y que Dios lo perdone. Eso es lo que a mí me sorprende. Porque que nosotros todos muriésemos al nacer es lo que nos merecemos, es menos de lo que nos merecemos. Nosotros no nos merecíamos vivir, nosotros no nos merecíamos llegar a existir siquiera, porque somos una raza condenada, una raza caída, somos una raza vendida al pecado, con una naturaleza totalmente corrompida. Y si Dios aplicase su justicia, pues imagínese usted. Pero Dios quiere mostrar no solo su justicia, sino que también quiere mostrar su benignidad, su misericordia. Por eso es que dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. También lo podemos conseguir en Romanos capítulo 9. Entonces, ¿por qué? Porque no debemos olvidar que el objetivo de Dios es mostrar sus atributos. Y si Él muestra solo su bondad, salvaría al mundo entero y no tendría oportunidad de mostrar su justicia. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios es un Dios justo si no muestra su justicia? Entonces Él muestra su bondad para con aquellos que predestinó, que eligió o destinó para vida eterna, que han de recibir a Cristo como su único Señor y Salvador, y muestra su justicia para aquellos que no han de recibir a Cristo como su único Señor y Salvador. Y lo vemos reflejado en la parábola del trigo y la cizaña. El trigo es recogido y guardado en el granero, mas la cizaña es quemada, es echada al fuego. Entonces de esa manera vemos que con uno muestra su justicia y con otro muestra su bondad y su misericordia. Entonces, ahora vamos a hablar del atributo de la omnisciencia. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla allá abajo en los comentarios y con mucho gusto les responderé. Y les invito una vez más a que se suscriban al canal para que puedan tener el aviso de cada vez que se monte un video nuevo en el canal y puedan disfrutar de estas clases. Ok, la omnisciencia. A veces decimos, bueno, ¿qué es la omnisciencia?
Y pensamos que es un tema súper facilito, bueno, que Dios lo sabe todo. Y es verdad, Dios lo sabe todo. Pero si supiera usted que este ha sido un tema tan controversial, porque en la omnisciencia está lo que se conoce como la presciencia, que en griego sería prognosis sería en griego, que significa o se puede traducir como preconocimiento, pro de pre o anticipado o antes o de antemano, y gnosis, que es conocimiento. También puede ser pensamiento, como un pensamiento anticipado o un conocimiento anticipado. También es traducido como destinado, ¿ok? Como destinado. Y una de las cosas por las que se traduce como destinado es porque estamos hablando de Dios. Si fuese de un hombre, bueno, sería una previsión. Pero cuando hablamos de Dios, no podemos hablar de que Él actúa conforme a una previsión, sino que Él actúa conforme a su propio consejo. Él no se mueve por nada que vea, Él no puede aprender nada. Y de eso se trata la omnisciencia. Dios todo lo sabe, por lo tanto, jamás ha aprendido, jamás alguien le ha enseñado nada. Dios nunca ha aprendido nada. Él lo sabe todo. No hay nada que tenga que aprender. No hay nada que pueda hacer crecer su conocimiento. Dios lo sabe todo. Su presciencia ha sido un tema muy controversial en cuanto a la omnisciencia, ya que, por ejemplo, si leemos Primera de Pedro 1:2, vamos a leerlo. Dice: a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito, por medio del Espíritu, los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. Reciban abundancia, gracia y paz. En la Biblia Reina Valera vamos a leer la palabra presciencia, que Dios los eligió conforme a su presciencia. Y esta presciencia se ha entendido de diversas maneras en la historia. Si yo entiendo que la presciencia, o sea, ahí está hablando de la elección, y si yo entiendo que Dios eligió o que Dios actúa conforme a lo que Él prevé en el futuro, entonces tenemos a un Dios que está actuando conforme a algo externo, conforme a su creación, o sea que su creación está modificando o está aconsejando la actuación de Dios. Por ejemplo, si Dios prevé que en el futuro va a suceder algo y por eso hoy no lo muestra, porque Él se asoma al futuro y ve allá a lo lejos que algo va a acontecer. Dios se asoma allá en el futuro y ve que Miguel Espinosa va a creer en Cristo tal día y a tal hora. Y entonces Dios, gracias a que Él lo vio en el futuro, lo anotó. Y lo conoció porque lo vio en el futuro. Entonces esta es la postura en la que se basa una escuela teológica llamada el arminianismo, el pelagianismo o el semipelagianismo. De eso vamos a hablar más adelante, no se preocupen por esos términos. Pero está la escuela que no traduce esto como prever, sino como conocer de antemano o como destinar. Que dice que Dios no conoce porque lo prevé en el futuro, como que si el futuro fuese la causa de los designios de Dios. No, el futuro es causado por los designios de Dios, no los designios de Dios son causados por lo que Él prevé en el futuro. Porque la realidad, si nosotros definimos qué es la realidad, pues la realidad es el resultado o es el producto de los decretos de Dios. Todo lo que sucede es porque Dios así lo ha decretado. No hay nada que suceda en el mundo que no haya sido decretado por Dios. Eso lo podemos ver, vamos a buscar acá en la palabra, el libro de Lamentaciones, Lamentaciones 3, 37 al 39. Dice así:
Cuando algo se dice, cuando algo pasa, es porque el Señor lo ha ordenado. Tanto los bienes como los males vienen porque el Altísimo así lo dispone. Aquí vemos la palabra del Señor. Vamos a buscar ahora Isaías 14, 24 al 27. Vamos a ver qué dice. Isaías 14, 24 al 27 dice: el Señor Todopoderoso ha jurado, sin duda alguna, lo que yo he decidido se hará, lo que yo he resuelto se cumplirá. Destruir. Vamos a leer ahora el 27. El 27 dice: el Señor Todopoderoso lo ha dicho y nadie podrá oponérsele. Entonces acá vemos claramente cómo la palabra enseña que no es que Dios decreta según lo que aprende de lo que va a suceder en el futuro, o según lo que Él ve que va a suceder en el futuro, no, sino que lo que va a suceder en el futuro es el resultado de los designios de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando leemos ese versículo que dice en el libro de Hechos: y creyeron todos aquellos que estaban destinados, o otra versión lo pone como ordenados para vida eterna. Pero si hacemos un estudio de la palabra griega utilizada allí, una mejor traducción sería los que fueron designados, porque estas personas que creyeron fue por los designios de Dios. La palabra expresada allí en el griego tiene que ver con designar. Entonces vemos que estas personas creyeron por los designios de Dios, no que los designios de Dios se establecieron conforme a que estas personas iban a creer porque Él lo previó en el futuro. Entonces tenemos un Dios que no es causa, sino que es efecto. Y sabemos que Dios no es efecto de nada, sino que Él es la causa de todo. Dios no actúa por lo que Él ve en el futuro. No, el futuro es por lo que Dios diga en la eternidad. Todo lo que sucede es porque ya Dios lo ha designado desde la eternidad. Porque Dios no cambia. Si yo creo en un Dios que tiene un plan desde la eternidad, porque la Biblia es muy clara en eso, y cambia conforme a lo que Él ve en el futuro o discierne en el futuro, entonces tenemos un Dios que no es nada inmutable. Tenemos un Dios que sí aprende porque no lo sabe. Él hizo un plan y ahora le toca cambiarlo. Entonces tengo un Dios que no es omnisciente, sino que depende del hombre, depende de las obras de los hombres. Si Dios para elegirme a mí tuvo que ver si yo iba a tener buenas obras en el futuro, entonces estamos hablando de una elección por obras y no por gracia y no por soberanía. Entonces, bueno, más adelante vamos a tocar estos temas, pero cuando hablamos de la presencia de Dios, estamos hablando de un conocimiento anticipado, de un conocimiento de antemano, pero no porque Él lo prevé en el futuro, sino porque Él es el que está creando todo el futuro, o Él es el que creó todo el futuro. Tenemos a un Dios que conoce todo porque Él es el creador de todo. Cuando usted crea un aparato, usted conoce todo lo del aparato, y no porque usted tenga que ver cómo funciona ese aparato en el futuro, sino porque usted es el creador del aparato. Usted sabe para qué es cada pieza. Imagínese Dios, que no se equivoca, que es perfecto. Él no puede esperar a ver el futuro para sus designios, sino que el futuro es el resultado de los designios de Dios, como ya lo vimos anteriormente. Ok, ahora quiero terminar. Vamos a terminar leyendo Romanos. Antes de leer Romanos vamos a leer Hechos 4, 27 al 28. Hechos 4, 27 al 28. Dice: es un hecho que Herodes y Poncio Pilato se juntaron aquí en esta ciudad con los extranjeros y los israelitas contra su santo siervo Jesús, a quien escogiste como Mesías. De esta manera ellos hicieron todo lo que tú en tus planes ya habías dispuesto que tenía que suceder. Acá vemos nuevamente que ya era un plan de Dios, que no fue que Dios lo vio en el futuro y por eso mandó a Jesús, no, sino que ya Dios lo había planificado que sucediera de esa manera. Y así hay muchísimos más versículos. Tengo un montón de versículos acá, pero para hacerlo más breve, si tienen alguna pregunta y quieren una extensión de este tema, bueno, podemos hacerlo. Pero pienso que está muy claro. Sin embargo, siempre pueden haber preguntas. Ok, ahora vamos a leer Romanos 11, 33 al 36. Dice así, dice: qué profundas son las riquezas de Dios,
su sabiduría y entendimiento, nadie puede explicarlas. Sus decisiones, nadie puede explicar sus decisiones, ni llegar a comprender sus caminos. Pues, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? ¿Quién le ha dado algo antes para que Él tenga que devolvérselo? Porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios. Amén. Acá vemos claramente que Dios no aprende de nadie, que no sigue el consejo de nadie, sino su propio consejo, y que todo lo hace para su gloria. Porque si tuviésemos un Dios que logra algo porque lo prevé en el futuro, o porque alguien lo convence de hacer algo, entonces ya la gloria no sería para Él, y este Dios pues tendría su divinidad tan valiente, porque dudaríamos entonces de si verdaderamente es Dios. Entonces Dios no prevé, no hace sus designios porque prevé el futuro. Dios ve todo porque Él lo creó. Es más, Dios es un ser atemporal. Él ve pasado, presente y futuro como que si fuera todo para Él presente. Para Dios Él vive fuera del tiempo porque el tiempo fue creado por Dios. Entonces Él no necesita consejo y mucho menos de un ser humano. Dios lo único que busca de nosotros es que le adoremos y que le glorifiquemos. ¿Y cómo le glorificamos? Si cada vez más nuestra teología hace de Dios un ser cada vez más pequeño, un ser cada vez más manipulable, un ser cada vez menos poderoso, un ser que cada vez lo hacemos menos santo. Fíjese que decirle a una persona que ha rehusado creer en Cristo, decirle que el amor de Dios está sobre él, imagínese usted la mentira en que nosotros le estamos diciendo a esa persona. Cuando hablamos del amor de Dios, de ese amor que salva, de ese amor que rescata del infierno, pues no, el amor que salva es para los que creen en Cristo. Si nosotros leemos Juan 3:16, leemos porque de tal manera amó Dios al mundo, fíjese que cuando utiliza la palabra para, que en griego es ina, es una cláusula de propósito, entonces te dice sobre quién es reflejado este amor, ese amor que Él depositó en el mundo. Te dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el amor que Dios derramó en el mundo solamente es para los que creen, porque ellos no se van a perder en el infierno, ellos van a ser rescatados de la ira de Dios. Mientras que los que no creen no van a ser rescatados de la ira de Dios, sino que van a ser objeto de la justicia y la ira de Dios. Entonces, si yo le digo a una persona que ha rehusado creer en Cristo, y yo le enseño que el amor de Dios para salvación está sobre él, pues yo le estoy diciendo una mentira, porque la Biblia dice claramente que Dios aborrece al impío. Y la palabra allí en aborrecer también puede ser traducida como odiar. Dios odia al impío. Y por eso es que existe el infierno. Porque Dios no puede tolerar la impiedad. Dios no puede tolerar la iniquidad por cuanto es un Dios santo. Por cuanto es un Dios justo. Entonces Él es un Dios de amor. Y su amor no está separado de su santidad ni de su justicia. Por cuanto Él ama su santidad, tiene que castigar al impío. O mejor dicho, por cuanto Él ama su santidad, tiene que destruir al impío en su fuego, en su ira. Entonces, es muy bonito decirle al pecador o al que rehúsa creer en Cristo que el amor de Dios está sobre él. Pero nosotros no estamos llamados a predicar algo porque suene bien o porque sea bonito. Si nosotros queremos llevar un evangelio carnal que agrade a todo el mundo, bueno, está bien. Pero si nosotros queremos llevar un evangelio bíblico, pues tenemos que predicar como predicaron los apóstoles de Cristo, como predicó Cristo. Fíjense que Jesucristo dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, que son como sepulcros blanqueados por fuera, pero podridos por dentro. Dígame usted, ¿será que Jesucristo estaba diciéndoles algo bonito, algo que a ellos les iba a gustar? Entonces nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios tal como fue escrita. Jesucristo dijo: ay de vosotros ricos, porque lloraréis. Entonces
Jesucristo dijo, y el que le diga necio a su hermano es culpable ante el infierno de fuego. Entonces nosotros no debemos predicar un evangelio porque sea bonito, debemos predicar un evangelio bíblico, un evangelio que realmente magnifique y evidencie todos los atributos de Dios, no solamente su amor, sino también su justicia, su ira, su aborrecimiento a la iniquidad, al mal, al pecado. Y este evangelio siempre se ha predicado, pero a través de la historia se ha ido suavizando, se ha ido poniendo más agradable al pecador, al punto de que ahora un inconverso o cualquier persona no cristiana llega a nuestras iglesias y se siente agradado con la predicación. Es más, cada vez los predicadores crean mensajes para que agrade más a los invitados inconversos. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia, los mensajes cristianos no agradaban al pecador. Más bien dice Cristo que el que está en pecado, que el que anda en tinieblas, no se quiere acercar a la luz, se siente incómodo en la luz. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, si las personas se sienten totalmente agradadas y cómodas con mi mensaje, porque tengo que evaluar bien en realidad si estoy predicando un mensaje para agradarle a ellos o estoy predicando un mensaje para que el Señor los salve. Entonces, espero que le haya sido de provecho. Si tienen alguna pregunta, nuevamente les invito, o algún aporte, a que lo hagan. Y bueno, en el nombre de Jesús les amamos, les queremos, que el Señor les bendiga.